Esta niña que estás viendo era Piedad Martínez del Águila. A principios de 1966, con tan solo 12 años, su nombre quedó grabado para siempre en una de las páginas más oscuras de la historia. Nadie podía imaginar que una niña de su edad, que decía querer únicamente tiempo libre para jugar como cualquier otra, terminaría siendo señalada como la responsable de una serie de hechos que estremecieron a toda una comunidad. La figura de Piedad, envuelta en el misterio, la miseria y el rechazo, dejó tras de sí una estela de miedo y desconcierto que, aún hoy, sigue provocando escalofríos al ser recordada. ¿Qué ocurrió realmente y cómo una niña tan pequeña terminó convirtiéndose en protagonista de una tragedia que nadie pudo olvidar? Te invitamos a descubrirlo en este caso hasta el final. El caso de Piedad Martínez del Águila. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy León y el día de hoy te traigo otro caso más. Piedad Martínez del Águila nació en 1953 en la ciudad española de Murcia. Fue la tercera hija de Andrés Martínez del Águila, obrero de la construcción, y de Antonia Pérez Díaz, quien realizaba trabajos esporádicos para ayudar en la economía familiar, generalmente como asistente de cocina. Antes de la llegada de Piedad, el matrimonio ya había tenido 2 hijos, José Antonio y Manuel. La familia no contaba con grandes recursos. Durante un tiempo, habían vivido en un asentamiento de viviendas muy precarias y aunque más tarde lograron cierta estabilidad, las dificultades económicas seguían marcando el día a día. Con el tiempo, el hogar se fue agrandando. Llegaron Jesús, Cristina, Manuela, Andrés, Fuensanta, Mariano y Mari Carmen, hasta completar una familia de 10 hijos. En busca de un futuro mejor, los padres intentaron emigrar a Alemania, pero las autoridades les negaron el visado debido al gran número de hijos. Así, permanecieron en España. Andrés y Antonia pasaban la mayor parte del día trabajando fuera de casa, al igual que sus hijos mayores. De hecho, resuelto a darles a los suyos un mejor futuro, pero también un mejor presente, el padre se dedicó a trabajar en horas nocturnas, fuera de su empleo habitual. Gracias a ello, unos 3 años más tarde, pudo juntar el dinero para pagar la inicial de un apartamento. Era un crédito a 30 años y el inmueble era sencillo, pero Andrés sabía que el esfuerzo bien valdría la pena. Y en efecto, una vez que se mudaron, rápidamente se hallaron a gusto. En el edificio, al que se llegaba por un camino de tierra, vivían otras 20 familias, de modo que era habitual que los niños se juntaran a jugar en el patio. Mientras tanto, Piedad, que no fue a la escuela, pero que soñaba con convertirse algún día en peluquera, ayudaba a su madre con las tareas domésticas y con el tiempo, para la época en la que contaba con 12 años, también le tocaba quedarse a cargo de sus hermanos menores. Además, en los ratos libres, pulía piezas de motocicletas. Jesús, de 10, Cristina, de 8 y Manuela, de 6, también ayudaban lijando. En suma, aún los Martínez de Águila pasaban penurias económicas, pero nadie sospechaba la tragedia que se iba a desatar en dicho hogar. A mediados del verano de 1965, Mari Carmen comenzó a presentar problemas de salud
que ameritaron tratamiento médico. Sin embargo, la pequeña pudo reponerse muy pronto. La madre, en tanto, resolvió quedarse en casa para poder ocuparse mejor de sus hijos, pero también porque supo que estaba de nuevo embarazada. Entre tanto, esperaba que Piedad pudiera por fin ir a la escuela en un futuro próximo. Pero unos meses después, en la tarde del 4 de diciembre de 1965, de forma misteriosa, Mari Carmen falleció, con tan solo 9 meses de edad. La Seguridad Social se presentó en la vivienda, revisó a la niña y le diagnosticó fallecimiento por meningitis. El diagnóstico no causó alerta ni despertó el interés de los medios de comunicación, pues lamentablemente no era inusual en ese entonces. Tampoco llamó la atención de los padres, quienes habían perdido años atrás, por la misma causa, un bebé de tan solo 2 meses. 4 días más tarde, en la mañana del 8 de diciembre, Mariano, de 2 años, también dejó el mundo a causa de la misma enfermedad. Cuando le tocó darle la noticia a sus padres, Piedad les contó que su hermanito le pidió pan y acto seguido le rogó que lo cargara. Segundos después, ahí en sus brazos, dio su último suspiro. 5 días más tarde, algo muy similar le ocurrió a Fuensanta, de 4 años. Según relató Piedad, su hermanita estaba jugando en la puerta de la casa con unas amiguitas y en cierto momento le pidió que le pusiera el vestido nuevo que le habían regalado por su último cumpleaños. Como había llovido 2 días antes, Piedad se negó. Sabía que de hacerlo, la niña lo ensuciaría. Ante la negativa, Fuensanta solo le dijo a su hermana que la acostara en el colchón donde murió Mari Carmen. Y ya ahí tendida, como si nada, expiró. Al enterarse, el médico de la familia se alarmó y no quiso firmar el acta de defunción. 3 decesos en tan corto espacio de tiempo no parecían casuales, mucho menos considerando que desde siempre se habían caracterizado por estar rebosantes de salud. Ahora, en cambio, los menores inesperadamente empezaban a mostrar unas manchas rojas y después amoratadas, seguidas de fiebre, desvanecimientos y fuertes convulsiones. Todo con el desenlace fatal. Así que, convencido de que había algo extraño e incluso sospechoso en todo aquello, el médico optó por acudir a un juzgado de menores para exponer lo ocurrido. El caso saltó a la portada del periódico de mayor renombre en Murcia unos días después, el 15 de diciembre de 1965. A partir de entonces, acaparó el interés de todos los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, durante muchas semanas. Y no era para menos, 3 hermanos fallecidos en solo 15 días, siempre el más pequeño, la cabalística de un fallecimiento cada 5 días. Los padres de los niños, que vivían cerca del domicilio, que algunos rumoreaban que estaba maldito, les prohibieron a sus hijos jugar con los Martínez del Águila, y según recogieron las crónicas de la época, los niños que compartían edificio con ellos recibieron tratamiento médico para aumentar sus defensas naturales. En Murcia cundió el pánico. Se barajaban las hipótesis de un virus con un periodo de incubación de 5 días, una intoxicación alimentaria o alguna rara enfermedad cerebral. La presión de los vecinos llevó a que toda la familia se internara en el hospital provincial. Sin embargo, tras ser sometidos a diferentes pruebas, no se halló en sus organismos ninguna anomalía. Todos los resultados eran favorables, así que finalmente se les permitió regresar a su casa para pasar las fiestas de fin de año, pensando que la cadena de tragedias se había roto definitivamente. Aún en medio del duelo, la vida parecía dentro de todo volver a su cauce. Los niños de la familia jugaban en la calle con los de los vecinos
como si nada hubiera cambiado. Además, el clima era magnífico. Pronto, no obstante, el horror volvería a imponerse. En la mañana temprano del 4 de enero de 1966, 2 días antes de Reyes, Andrés, de tan solo 5 años, se pasó de su cama a la de su padre. Le tocaba la barba y de pronto, mientras le acariciaba la mejilla, le dijo que veía a sus 3 hermanos fallecidos. Acto seguido, mirando el crucifijo que estaba en la cabecera de la cama, le dijo a su padre que debían rezar. Luego, le pidió que le diera un beso. Su padre así lo hizo. Luego, partió al trabajo. No tenía manera de saber que aquel se convertiría en el último beso que le diera al niño. A las 11 de la mañana, después de comer, el pequeño Andrés jugó un rato y posteriormente se fue a su cama. Transcurrida media hora, ya no presentaba signos vitales. Aparentemente, había dejado el mundo por la misma causa que sus 3 hermanos. La sospecha cambió de foco y entre los vecinos surgió la idea de que quizá un virus desconocido estaba pasando de un hermano fallecido al siguiente, provocando un deceso tras otro. Como los 4 habían presentado síntomas muy similares, las autoridades decidieron exhumar los restos de los 3 primeros pequeños y enviar muestras al Instituto Nacional de la Salud en Madrid. En simultáneo, se esperaba que toxicología se pronunciara sobre si había restos de veneno en sus organismos. Mientras tanto, la conmoción estuvo a la orden del día. En medio de esa incertidumbre, un reconocido médico forense de la capital fue consultado por la prensa. Prefirió mostrarse prudente, pero señaló que no le parecía un caso de envenenamiento. Según explicó, de haberlo sido, tendría que haber sido algo muy agudo, lo que habría dejado señales evidentes y fáciles de detectar. Aún así, admitió que a la distancia era posible que existieran algunos indicios que aún no se habían incorporado al sumario. Sin embargo, insistió en que, en su opinión, no parecía lógico hablar de envenenamiento, sobre todo porque el cuadro clínico de los niños no coincidía con lo que habitualmente se observa en estos casos. Adicionalmente, la familia fue nuevamente recluida en una habitación del Hospital Provincial de Murcia, donde permaneció bajo vigilancia y fue sometida a nuevos exámenes médicos. Desde ese lugar, accedieron a dar una entrevista a un diario local. Quien llevó la batuta en la conversación fue Andrés. Con un tono cargado de cansancio y dolor, confesó que no quería regresar al apartamento, pues ahora aquella casa que tanto sacrificio le había costado solo guardaba malos recuerdos. Aún en shock por la tragedia, reveló que mucho antes, cuando vivían en una casucha improvisada, en condiciones precarias y sin higiene, las ratas llegaron a morder a 3 de los pequeños, y sin embargo, no había pasado nada malo al final. Pero ahora que por fin sus vidas parecían mejorar, en apenas un mes, la familia había quedado marcada para siempre. Mientras tanto, el reportaje recogió que Manuela, Cristina y Piedad jugaban alrededor, cada una con su muñeca en brazos, regalos recientes de los Reyes Magos. Jesús las acompañaba. Junto a los pequeños se encontraban también sus 2 hermanos mayores, Manuel, por ese entonces de 13 años, serio y de anteojos, y José Antonio, de 16. De pronto, consciente de lo que le había tocado vivir a la criatura, el periodista le preguntó a Piedad si le asustaba haber sido testigo de lo ocurrido, y ella respondió que sí. Pero la madre intervino enseguida, asegurando que la niña no comprendía del todo lo que estaba pasando. Aún así, Piedad aseguró, y así quedó asentado en el reportaje, que antes de volver al apartamento prefería marcharse a vivir con su tía paterna, quien casualmente no tenía hijos. Algunos vecinos le sugirieron a Andrés
que se llevará a toda la familia fuera de Murcia y buscará trabajo en otro lugar, convencidos de que, siendo un buen oficial de albañil, lo encontraría con mucha facilidad. Pero él respondía siempre lo mismo. ¿Marcharse de Murcia a dónde? Decía que sin su mujer y sin sus hijos a su lado no sería capaz de vivir. Para ese momento, Antonia ya estaba en el 6º mes de embarazo. El informe del examen anatómico forense fue contundente. Sin lugar a dudas, los niños habían sido envenenados. La noticia cayó como un jarro de agua fría. Para la población murciana supuso, en cierto modo, un alivio, porque descartaba la idea de un virus desconocido que pudiera propagarse. Pero para la familia Martínez del Águila fue un verdadero shock. Con todo, había lagunas que no llegaban a cuadrar en los hechos y se empezó a especular incluso con la posible participación de un tercer hombre, alguien externo que habría sido el encargado de administrar la sustancia letal a los menores. Pero si eso era cierto, ¿cuál había sido el motivo? ¿Una venganza? ¿Una represalia? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas seguían sin aparecer. Se buscaba un tóxico letal como la causa detrás de los sucesos. Los análisis revelaron rastros de DDT, un potente insecticida, y de cianuro potásico, una sustancia empleada tanto en fumigaciones como en el pulido de metales. En la Universidad de Murcia llegaron a sacrificar 21 animales, en su mayoría cobayas y algún perro, para comprobar el poder mortífero de aquella mezcla. Lo que no estaba claro era cómo había llegado el veneno a los niños, si lo habían ingerido en algún alimento contaminado o si alguien se los había administrado intencionalmente. La Brigada de Investigación Criminal tomó cartas en el asunto y de inmediato las sospechas comenzaron a señalar a los propios padres. ¿Quién, sino ellos, podría haberlo hecho? La noticia saltó a toda España y el periodismo estaba abocado a investigar lo acontecido en Murcia con enviados especiales y jornadas de cobertura enteras en la vivienda de los Martínez del Águila. Aunque los reporteros hablaron con los hijos sobrevivientes, Manuela, al ser la más pequeña, se convirtió en uno de los principales focos de atención, pues el orden en que habían ocurrido los fallecimientos la señalaba como la siguiente en la macabra lista. La niña miraba con curiosidad al enjambre de periodistas y ante esa presión llegó a expresar con ingenuidad y crudeza que la fotografiaban porque sería la próxima en morir. Sus palabras, recogidas por un reportero, causaron un profundo impacto en la opinión pública. A su lado, Piedad trataba de insuflarle ánimo, asegurándole a su hermanita que nunca le ocurriría nada malo. Sin embargo, justamente por lo que había vivido y presenciado, ella también comenzó a atraer la atención de la prensa. Ese interés creció rápidamente cuando los periodistas advirtieron su actitud ante las cámaras. Piedad permanecía impasible, con una expresión que muchos describieron como fría e inquietante, incluso con un matiz perturbador. En crónicas posteriores se hablaba de su vibrante indiferencia, de cómo había presenciado de cerca el sufrimiento y aún así seguía riendo y jugando como si nada. Además, cuando relataba los últimos momentos de vida de sus hermanos, lo hacía con sorprendente soltura, como si aquello no revistiera demasiada importancia. Entretanto, a finales de enero de 1966, Andrés y Antonia quedaron detenidos y fueron sometidos a interrogatorios. Posteriormente, el juez a cargo del caso ordenó prisión contra el matrimonio y sus hijos quedaron bajo la tutela de la Junta Provincial de Protección de Menores. Debido al avanzado estado de gestación de Antonia, entonces de 36 años, uno menos que su marido, se la mantuvo retenida en la sala de maternidad del hospital provincial. Al esposo, en tanto,
le hicieron una evaluación de su estado mental en un centro psiquiátrico. Sin embargo, cuando la policía supo que era Piedad la encargada de cuidar a los pequeños, inclusive de su alimentación, las sospechas se dirigieron hacia ella. Era difícil de creer, por supuesto, pero no quedaba más opción que averiguarlo. Una vez que los investigadores se sentaron a hablar con ella, constataron que lo que contaba no era muy coherente. Fue así que, tras mucho hablar, finalmente un inspector decidió tenderle una trampa. El agente invitó a Piedad a tomar algo en un bar y empezó a bromear con la niña, hasta que en cierto momento fingió que iba a echar una sustancia en su vaso de leche. Por unos segundos, Piedad se rió, pero pronto se enojó y trató de detenerlo, diciendo que algo así podía hacer mucho daño. Ante la insistencia del investigador para que bebiera, ella se negó rotundamente. Fue entonces cuando él le recordó lo que había pasado con sus hermanos. La reacción en el rostro de la jovencita lo dijo todo. La seriedad del policía terminó por quebrarla y finalmente Piedad confesó. Les había quitado la vida a los 4. Sin embargo, de inmediato le aclaró que en el caso de los 3 primeros lo hizo siguiendo órdenes de su madre. Con el 4, dijo simplemente, se dejó llevar por un impulso. Al investigador le costó reconocer que el asunto era mucho peor de lo que él había pensado. Con el correr de los días, Piedad explicó cómo preparaba el veneno. En casa, solía jugar con unas bolitas blancas que se usaban en un taller cercano para niquelar metales, sustancias que en realidad eran altamente tóxicas. La niña entraba con total confianza al lugar y pese a las advertencias de los trabajadores que le decían que no las tocara porque podían envenenarla, las recogía de todos modos. Ya en casa, las machacaba y las mezclaba con trozos de pan. Como las bolitas eran blancas, las espolvoreaba sobre la comida como si fueran azúcar, y sus hermanos pequeños las consumían sin sospechar nada. También trituraba pastillas usadas para limpiar metales y las combinaba con veneno para ratas, que luego disolvía en los vasos de leche de los niños. Pero entre tanto, sobre Antonia seguía pesando la acusación de su hija. Sin embargo, cuando se celebró el juicio contra los padres, ambos fueron absueltos. La justicia determinó que Piedad era la única responsable de lo ocurrido a sus 4 hermanos. Pero como era imputable por su corta edad, no hubo juicio en su contra. De tal modo, mientras Andrés y Antonia recobraban la libertad, se decretó el ingreso en prisión de su hija, que fue puesta bajo custodia del Tribunal Tutelar de Menores. Dicha instancia finalmente resolvió que Piedad fuese trasladada a un centro de menores. El 15 de marzo de 1966, Antonia dio a luz a un niño. Por esas fechas, Piedad seguía culpando a su madre y llegó a inventar hasta 5 versiones distintas de lo ocurrido, todas falsas. En una entrevista con un diario local, llegó a decir que lo único que deseaba era jugar con sus amigas, pero que nunca podía hacerlo porque estaba obligada a cuidar de sus hermanos. Tras varias evaluaciones médicas, los especialistas concluyeron que era una niña aparentemente normal, aunque con un rasgo perturbador, una psicopatía que la hacía plenamente responsable de sus actos. Actuaba con una frialdad que denotaba premeditación. Lo que más sorprendía era su habilidad para descubrir, sin conocimientos ni estudios, los efectos letales de productos de uso doméstico. La prensa se volcó con el caso y uno de los semanarios más leídos de la época describía a Piedad como extraña, irónica, socarrona. El seguimiento fue tan intenso que las ventas del periódico se dispararon, alcanzando cifras récord. Pese al internamiento forzoso, se mostraba dulce, alegre y con muchas ganas de ser una niña y disfrutar jugando. También
Le gustaba tejer y estaba casi todo el día con un costurero en la mano. Por lo demás, aún le hacía ilusión irse a vivir con su tía paterna. Algún tiempo después, Piedad fue trasladada a un convento de la capital murciana, donde se internaba a lo que se denominaba en aquel entonces a jóvenes descarriadas, es decir, niñas en situación de riesgo. José Antonio y Manuel, en tanto, decidieron abandonar el hogar familiar. Los pasos que pudo dar a partir de este entonces Piedad son difusos. Se comentó, por ejemplo, que con el tiempo profesó los hábitos religiosos. Otras versiones, en cambio, apuntaban a que se había escapado en 2 ocasiones e incluso hubo rumores de que quedó embarazada, regresó a la calle y emprendió una nueva vida. Lo cierto es que nada volvió a saberse de ella. A 10 años de los sucesos, el abogado que defendió a Antonia relató a la prensa que no tuvo noticias de que naciera ningún niño y que en todo caso, de haber sido, se debió de haber informado a su cliente. Por ese entonces, añadió, alguien también le comentó que Piedad había fallecido, pero él no le dio mayor importancia a la noticia. Tras una corta y fracasada carrera taurina de José Antonio, este y Manuel escucharon los cantos de sirena de unos supuestos empresarios que les ofrecían debutar como cantantes en la capital manchega para después emprender una gira por toda la geografía española. Todo ello aprovechando la fama que rodeaba a la familia. Pero la carrera musical tampoco resultó. Y más temprano que tarde, el apellido de esta familia volvió pronto a ocupar las primeras planas de las páginas de sucesos de los diarios españoles. Andrés aún no se había repuesto del tremendo shock cuando la Guardia Nacional de Albacete le avisó que habían detenido a sus 2 hijos mayores por el robo de una motocicleta. José Antonio se fugó de la prisión en mayo de 1971 y unos años más tarde, tras ser señalado por presuntamente quitarle la vida a un taxista, volvió a la cárcel local. A fines de 1978, 15 reclusos escaparon de la prisión tras excavar un túnel. El más conocido de ellos era justamente José Antonio, según recogieron los reportajes. Así las cosas, las desgracias se apoderaron de esta familia que encontró el rechazo de la sociedad. Porque si bien el estremecedor caso de Piedad ya había tenido precedentes, nunca antes los había protagonizado alguien tan joven ni con un número de víctimas tan elevado. Por ende, fue uno de los que más huella dejó. En cuanto a Andrés, perdió su empleo y nada volvió a ser igual. Una ceguera fulminante lo hundió a él y a los suyos en la pobreza, hasta que finalmente falleció algunos años después. La historia de Piedad causó una honda conmoción y permanece aún en la memoria colectiva de los murcianos. Todavía, hoy, hay quienes al evocarla no pueden evitar un escalofrío de terror. Ahora que conoces todos los detalles de este impactante caso, ¿crees que una historia como la de Piedad Martínez de Águila podría repetirse hoy en día? ¿O por el contrario, consideras que la sociedad reaccionaría de otra manera? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estamos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.